Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al segundo día del Encuentro Nacional Comprensión de Lectura. Estamos ahorita reunidos en la mesa número 5, nombrada Aportaciones Educativas de la Comprensión de Lectura. Y tenemos con nosotras a la maestra Antonieta Ponce Coronel y a la maestra Cintia Lerma Hernández, quienes como profesoras de distintos idiomas nos van a hablar un poquito sobre sus aportaciones, ¿no? en este marco del encuentro de la comprensión de lectura en las diferentes actividades que ellas desarrollan. Si les parece bien, vamos a comenzar con la maestra María Antonieta Ponce Coronel, quien estudió Lengua y Literatura Modernas y Letras Italianas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Docente de la misma facultad desde hace 24 años, impartiendo el curso de comprensión lectora de textos en italiano del Departamento de Lenguas Extranjeras de la facultad. Docente de la lengua italiana en el Centro de Lenguas Extranjeras del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco. Coautora del libro Scusa sai leggere in italiano, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha supervisado la traducción del prólogo sobre Nietzsche en el Departamento de Publicaciones de la Facultad. También ha colaborado con el mismo departamento, dando su dictamen sobre la edición del material de la Cátedra Italo Calvino de la misma facultad. Ha realizado el material de planes y programas para el programa académico y ha elaborado exámenes en lengua italiana para los cursos del Departamento de Italiano del Centro de Lenguas Extranjeras de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido cursos para profesores y alumnos de comprensión lectora en diferentes encuentros, para profesores de lengua italiana como socia de la Asociación México-Italianistas, AMIT. Actualmente colabora con el Departamento de Evaluación del Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Zacatenco. Bienvenida, maestra, y comenzamos con usted. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todas, creo, porque veo por ahí también que ahí está Laura Reyes, pues vamos mujeres nada más, pero muchas gracias también por la presentación, por el tiempo y pues claro, por este espacio que tenemos ahora para poder platicar un momento de nuestras vivencias, ¿no? Creo que pues mi colega y amiga Cintia sabrá cuánto es el trabajo de búsqueda de material, que sería un poco la plática de esto, de nuestro material en italiano. Por ejemplo, cuando yo llegué al departamento de Delefil, pues teníamos varios materiales o buscábamos y por ahí encontrábamos algo y ya eso nos servía. Yo creo que todo, de un principio quisiera decirlo, yo creo que cualquier, y no cualquier en el menospreciar, sino cualquier tema, cualquier texto en lengua italiana nos es útil. Yo considero esto que un texto es muy importante, sabiendo pues dirigirlo a los alumnos, y nuestro objetivo es siempre pues que el alumno adquiera sus estrategias de lectura, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, esto es lo que yo digo como preámbulo, lo digo, pero vamos a hablar más que nada del libro, ¿sí? ¿Cómo nace este libro que se llama Scusa sai leggere in italiano? Este libro se ofrece o lo ofrece Delefil en apoyo a los alumnos universitarios de licenciatura, posgrado y más personas que estén interesados para su formación académica, ¿no? Y bueno, el departamento, como sabemos, bueno, yo creo que toda la comunidad de la facultad sabe que hay un examen de requisito que se llama, que es eso, ¿no? La comprensión de textos escritos en lengua extranjera. ¿Sí? Entonces, bueno, por medio de este examen de requisito, bueno, se cumple con tal petición de nuestras carreras, ¿sí? Pero el objetivo principal de Scusa sai leggere italiano, pues es que el alumno aprenda a adquirir estrategias de lectura, leyendo textos en la lengua italiana, de argumentos generales, diríamos, de anuncios, etcétera, hasta llegar a textos académicos de diversas disciplinas del interés del alumno. Sí, y pues lo que sabemos también es que el alumno no adquiere la lengua, ¿no? En sus demás habilidades, sino solamente la comprensión lectora. Y bueno, aunque también ahí, ya que terminan los cursos, pues
demuestran su interés por la lengua, ¿no? A veces quieren seguir o continuar estudiando italiano. Bueno, y eso es bueno para nosotros como profesores. Bueno, entonces, y bueno, voy a seguir con cómo se armó este libro, ¿sí? Y textos que fueron, pues, generalmente, como decimos, texto auténtico, y ir haciendo los reactivos, irlos piloteando, ¿sí? Y también está conformado por una parte de reflexiones gramaticales, porque también, claro, lo explicamos en nuestros cursos las estructuras gramaticales y lexicales, ¿no? Para ir, pues, adquiriendo un poquito más de dominio de la comprensión, siempre para la comprensión de lectura. ¿Sí? Y quisiera mencionar que de esta manera hay estrategias que se cumplen, ¿no? En el curso hay estrategias y quisiera compartir algunas. Están en italiano con toda la idea, perdón, pero con toda la idea de a partir de esas estrategias en italiano las empezamos a leer en el curso, las proyecto como lo voy a hacer ahora con ustedes y empezamos a verlas. No sé si ya las estoy compartiendo, me podrían decir. Uh-huh. Sí, ya lo Y estamos bueno, viendo. tenemos esto, ¿no? La estrategia, ¿sí? Y dice, prima della lettura, spingere l'alunno alla lettura, che sappia lo scopo dell'autore e attivare anche la propria conoscenza previa relativa al tema, ¿sí? Esto es, ¿no? Acercar al alumno con esto. Nosotros decimos darle seguridad al alumno, que entiende, y sobre todo en la lengua italiana, que tenemos la idea que todo entendemos, ¿no? Que todo lo sabemos, pero ayuda. Al inicio yo creo que ayuda mucho el saber o hacer o guiar al alumno a que sepa, que se dé cuenta más bien, no que sepa, perdón, que se dé cuenta que sí entiende y que hay muchos cognados que nos ayudan y que también hay que tener cuidado con los falsos cognados. Pero entonces esto está conformado, lo hacemos también con el libro de mencionar, solamente leí una, no me voy a extender tanto, sabemos el tiempo, ¿sí? Entonces, pues aquí está, lo recorro un poquito, las estrategias, ¿sí? Las estrategias que tenemos, ¿no? Yo les muestro estas estrategias y también el uso de los pasos, ¿no? Dice, i passi da fare per raggiungere le strategie della lettura. Son los pasos, ¿no? Entonces, el libro está conformado con el alfabeto, ¿no? El alfabeto al inicio, y lo leemos, y por eso dice auditiva, ¿no? Dice auditivo y dice, come dicevo, l'insegnante legge il testo, così l'allievo attiva la sua conoscenza relativa al tema e ne conosce il lessico, fonética de la lengua italiana. Y ahí está conformado. Esa es la primera página, digamos, de nuestro libro, ¿sí? Y tenemos estos pasos, ¿no? La auditivo, la lectura guiata, que es la lectura guiada, la lectura en voz alta, ¿sí? Y la lectura compartida, ¿sí? Con el alumno. A veces leemos un fragmento, el otro lee otro fragmento y entre compañeros van formando esa comprensión, ¿sí? Y claro, llegamos a la lectura individual, ¿sí? Y a la lectura comentada, entonces ya tenemos ahí, ya el alumno desarrolló digamos, hizo primero hipótesis, pero ya después con la lectura comentada ya está expresando su comprensión específica, su experiencia, tal vez hasta la experiencia propia, y ya tenemos eso, una comprensión. El alumno se da cuenta que ya tiene un criterio, digamos, dentro de la comprensión de lectura, ya tiene un criterio para poder opinar de la lectura, y bueno, saber y entender la idea principal del autor, ¿no? Ya pueden saber cuál es lo que transmite o cuál es el tipo de texto, si es irónico, si es literario, etcétera. Todo esto se hace, y claro, como digo, por medio de qué, pues bueno, en el libro tenemos preguntas abiertas al inicio, verdadero y falso, después la opción múltiple, y ahí está reconstruir un texto, ¿no? Organizar un texto
Y esto es lo que tiene el texto, el libro, ¿sí? En un momento paso a mostrar qué tipo de texto tenemos en el libro, ¿sí? Y bueno, aquí tengo, perdón, qué es lo que vamos a tener, ¿no? Que dice, las competencias adquiridas, ¿cuáles son? ¿No? La fonología, ¿sí? Y ortográfica, o sea, esto, léxico, semántica, gramatical y pragmática, ¿no? Son los pasos que vamos adquiriendo o las competencias que ya al final de trabajar con nuestro material, con nuestro libro, eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y después, claro, tenemos bueno, lo que decía yo del libro, así está conformado, ¿sí? Y también las estrategias las mencioné, ¿no? Y luego, después tenemos ahora sí, cómo está conformado este libro, ¿sí? Tiene 10 unidades, ¿sí? 10 unidades, cada una contiene de 4 a 7 textos y presenta eso, la reflexión gramatical que decíamos al final de las 10 unidades, ¿sí? Y tenemos 2 mapas conceptuales en los que también, así como empezamos con lo de qué vamos a tener con las estrategias, cuáles son las estrategias, los pasos que vamos a seguir y proyectamos o damos los mapas conceptuales. En un momento los, muestro, ¿sí? Y bueno, voy a empezar desde aquí, si lo vemos, aquí está el libro, ¿sí? Aquí está el libro, la carátula, digamos, del libro y los mapas conceptuales a los que me referí. Tenemos esto, el proceso de la lengua escrita en la comprensión de lectura, qué es este proceso, y después tenemos esto, la comprensión de lectura a partir de la comprensión de texto, el proceso, el texto mismo, tipos de discurso, tipo de texto, y lo vamos observando, lo vamos mostrando a los alumnos o a quien adquiera el libro, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el tipo de textos, ¿no? Voy a mostrar algunos tipos de texto, ¿sí? Digo, la prelectura, lo que les decía, ¿no? A preguntas abiertas, y tenemos esta prelectura para hacer inferencias a partir de imágenes, y con este texto publicitario tenemos una imagen, podemos predecir, hacer una hipótesis y después leer ya el texto como tal, que como ustedes saben, los textos publicitarios pues tienen pequeños textos, ¿no? Que más que nada es como la confirmación de mi hipótesis, de mi inferencia que tuve a partir de una imagen, ¿sí? Después tenemos diferentes textos que son lectura orientada, nos vamos orientando, ¿no? Observa la imagen, etcétera, y vamos haciéndolo por medio de preguntas o indicaciones que les hacemos, ¿sí? Y lectura reasuntiva, ¿sí? Este es otro tipo de texto que tenemos en el material. Y bueno, todo esto como lo fuimos organizando, o sea, eso es un mundo de material, un mundo de que ir ideando cómo irlo colocando al inicio, ir de menor a mayor grado de dificultad. Digamos, este es el texto argumentativo, ¿sí? El texto descriptivo, tenemos esto también en el libro, diferentes tipos, claro, y claro, tenemos el texto narrativo literario, ¿sí? Y tenemos eso, fragmentos de novelas, ¿no? De cuentos y también de filosofía, ¿sí? Y bueno, como siempre hay que tratar de, este, de, mm, de aumentar, ¿no? De seguir actualizando y pues esto es el libro, pero en general así se conformó y esto es lo que tenemos, aparte de lo que les decía yo. Voy a dejar de compartir. Lo que les decía es, tenemos esa parte de reflexiones gramaticales. El alumno se puede apoyar, ¿no? Se puede apoyar para saber los tiempos verbales, los artículos, pronombres que nos aparecen en el texto, que claro, siempre lo vamos trabajando a lo largo
de nuestro trabajo, valga la redundancia, en las clases. Pero también el alumno es libre ya en su casa a revisar esas reflexiones gramaticales para su trabajo de comprensión de lectura. ¿Sí? Y pues bueno, esto fue el camino que fuimos recorriendo por buenos años para tener este resultado con este libro, que pues es con el que se trabaja, ¿no? Y bueno, con más material cuando es necesario, se termina este material y seguimos con la búsqueda o haciendo también, echando mano también del internet, ¿no? De textos ya ahí, digamos en vivo, ¿no? Porque a veces hacen esta búsqueda ellos de sus carreras, ¿no? De sus carreras buscan temas importantes para ellos y los trabajamos también. Pero bueno, no me quiero salir, no platiquemos de cómo está exactamente la clase, sino cómo está conformado el libro, ¿no? Esto es, y por eso decía, este es el libro de Scusas a leggere en italiano, y bueno, es el material con el que, bueno, que contamos en Delepil. Sí, no sé, esto es, no sé, si tenemos alguna otra cosa más. Sí, sí. Muchísimas gracias, profesora Antonieta, por esta rica exposición, Leyere, Leyere. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario hasta este momento. Bueno, vamos a dejarlo entonces para el final, para pasar a continuación con la maestra Cintia Hernández Lerma, con la exposición en francés de los desafíos y alcances en la elaboración del nuevo manual de comprensión de lectura en francés para estudiantes de humanidades. La maestra Cintia Hernández Lerma es licenciada en Lengua y Literatura Francesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra en Traducción por el Colegio de México y técnico académico en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Cintia, y puede comenzar con su ponencia. La escuchamos. Muchísimas gracias, pues, bueno, primero que nada, pues, estoy, bueno, contenta de compartir este espacio con la maestra Antonieta, que ya habíamos como expresado las ganas de poder compartir la mesa juntas, y pues también de conocer su trabajo, porque estamos tan cerquita, pero al mismo tiempo no conocemos a fondo como el tipo de trabajo que hacemos. Entonces, muchas gracias por compartir. Y yo también, pues, en el mismo camino, siguiendo sus mismos pasos, voy a presentar también el trabajo de la publicación del Manual de Comprensión de Lectura en Francés, que recién se publicó el año pasado en la colección Didácticos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a compartir también pantalla. Un momentito. Espero que sí se puede ver. Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, voy a comenzar. Gracias. Este trabajo, pues, que voy a presentar aquí, presenta con detalle la publicación del Manual de Comprensión de Lectura en Francés, Livre pour découvrir l'ensemble, recién publicada en la colección Didácticos de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2021. Mi intención aquí es exponer el trabajo de diseño y elaboración en el marco de una breve reflexión sobre los objetivos y la práctica de lectura en lengua extranjera en la educación superior, así como presentar el enfoque metodológico y la progresión temática en la que se basa este trabajo, con el fin de iniciar a las y los estudiantes en la comprensión de lectura en lengua extranjera. Entonces, lo que les presento aquí es la portada del libro y voy a comenzar. La comprensión de lectura a nivel medio superior. Por supuesto, la lectura es un elemento esencial para el aprendizaje en la universidad porque la formación académica comienza a partir de los textos y desemboca en la conformación de otros nuevos con el fin de comunicar y construir saberes.
Al llegar a la universidad, los propósitos y modalidades de lectura se diversifican ampliamente. La lectura se emprende para resolver tareas y exámenes, para desarrollar un espíritu crítico, para escribir, para hablar de un tema o simplemente para acercarse al misterio y la promesa de aquella revelación que se presiente en la corporeidad de las letras. Si bien las y los estudiantes han adquirido la competencia lectora a nivel bachillerato, uno de los problemas claramente identificados es que los estudiantes deben enfrentar el desafío de aprender a leer de otro modo a como lo habían hecho hasta entonces. Las y los recién ingresadas al nivel de estudio superior se habían acostumbrado a considerar la lectura académica como un medio para encontrar la información en un texto para así poder responder a las preguntas que el profesor planteaba. Si bien en un principio una etapa de descodificación y de identificación de información es indispensable, en la universidad la práctica de lectura implica una gama más amplia de procesos cognitivos. Se trata entonces de otras formas de pensar, de relacionar conceptos, se trata de distinguir información respecto a las nociones del programa académico, de establecer conexiones con autoras, con autores, con escuelas, con pensamientos para construir conocimiento. No hay que olvidar que la lectura, como la define Paulo Freire, es un proceso que implica una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. De esta manera, encontrar las formas de iniciar a las y los estudiantes en prácticas de lectura académica cuyos objetivos, reglas y materiales son distintas a su formación precedente se vuelve uno de los principales desafíos de la enseñanza universitaria. Ante esta condición, Paula Carlino, quien ha enfocado su trabajo de manera profunda en la formación universitaria de lectores y escritores, considera, por ejemplo, que es necesario acompañar a las y los estudiantes en sus primeras lecturas académicas. Cada disciplina y área de conocimiento no solo cuenta con una jerga especializada con la que hay que familiarizarse, sino una manera de percibir el mundo, de acercarse al conocimiento, de plantear hipótesis, de desarrollar ideas, de comunicar resultados de las investigaciones y exponer conclusiones. Los textos académicos tratan de temas especializados que implican una mayor movilización de conocimientos por parte del lector para lograr comprenderlos, por lo que es indispensable acompañar en la lectura a los estudiantes, proporcionándoles bases teóricas y estructurales que los artículos y capítulos dan por sentado. Guiar su lectura significaría, de acuerdo con esta postura, presentar la manera de argumentar en esa área de conocimiento y hacer consciente los actos cognitivos que permiten relacionar los textos con los conceptos que se plantean en el programa. Me parece valioso comenzar este trabajo evocando las exigencias particulares de la lectura universitaria, porque precisamente esta especificidad en la manera de percibir el mundo y de comunicar los conocimientos se revela a sí mismo y de manera primordial en la lectura de textos académicos escritos en otras lenguas. La lengua estructura conceptos y puntos de vista. Guyon lo señala con mucha claridad. El pensamiento científico está encarnado en una lengua viva para poder seguir estando viva. Por un lado, entonces, aprender a comprender un texto en lengua extranjera permite acercarse a formas de estructuración de conocimiento y, por otro lado, una formación en comprensión de lectura en lengua extranjera puede formar parte así del entrenamiento y práctica del estudiante para acercarse y familiarizarse con las formas de la cultura universitaria que incide a su vez en la forma en que cada estudiante va a interpretar y construir nuevos saberes. A finales de los años 1970, como sabemos, nuestra facultad comenzó a ofrecer talleres de comprensión de lectura en lengua extranjera y en 1981 se comienzan a impartir los cursos de comprensión de lectura en inglés, francés e italiano, muy cercano a la modalidad que actualmente los cursos tienen. Un curso semestral de 80 horas. Una de las tareas sustantivas del departamento ha sido así la investigación para elaborar libros de texto para estos cursos para cumplir con los objetivos de la formación en función del perfil de los estudiantes de universidades, de estudiantes de humanidades. Los cursos de lengua extranjera con fines específicos, o en este caso, français sur objectif spécifique, es un término acuñado por Jean-Jacques Magenta y Chantal Parfait en 2004
para referirse a los cursos de francés cuyos programas de formación lingüística están dirigidos a situaciones o contextos específicos. Los cursos de comprensión del lector en francés buscan desarrollar esta única competencia en el grupo de aprendientes. Los cursos del DELEFI podrían incluso considerarse una subrama de esta categoría, que es el Français sur objectif universitaire, puesto que esta habilidad lectora que se pretende desarrollar se ciñe a textos académicos que un público universitario podría consultar y usar para llevar a cabo sus trabajos de investigación. Stella Klett señala que considerar la lectura de comprensión en lengua extranjera fue una elección metodológica pionera a mitad del siglo XX, porque en la época la enseñanza enfocada en una sola habilidad no estaba implementada. Se trata, así lo señala ella, de una formación innovadora porque surge a partir de una necesidad específica de un medio específico, a partir de los cuales se construyen dispositivos pedagógicos que puedan ajustarse a este propósito. Ahora bien, una vez planteados estos preliminares, nos damos cuenta de que uno de los objetivos de un curso de comprensión de lectura en lengua extranjera, en este caso francés, es contribuir en la labor de hacer conscientes a las y los estudiantes de las formas de construir conocimientos en otra lengua, además de enriquecer y dinamizar sus propios saberes. ¿Qué desafíos, entonces, conlleva la elaboración de un manual para dichos objetivos? Un manual para enseñar lengua extranjera tiene el objetivo de sistematizar y organizar de manera progresiva y coherente los contenidos con el fin de enseñar una lengua y, por lo general, los diversos aspectos culturales en la que está inserta. Es ampliamente conocido el proyecto didáctico de Comenius, uno de los primeros innovadores en la historia de la enseñanza de las lenguas. En el siglo XVII, Comenius, preocupado por la manera de introducir de la manera más rápida y eficaz el latín, considerada lengua erudita universal en ese entonces, concibe un manual para introducir a los jóvenes en la lectura de los textos clásicos, así como resolver las deficiencias de los modelos de enseñanza de la época. Comenius establece el objetivo preciso de que aquello que se enseñe esté en estrecha relación con las cosas fundamentales del mundo y de las actividades de la vida. Comenius dice, el estudio de las lenguas debe ir paralelo al conocimiento de las cosas. Este propósito y esta necesidad que distingue con claridad Comenius en su obra 4 siglos atrás, continúan siendo fundamentales a la hora de configurar un manual. ¿Cómo poder concebir un manual que presente de manera gradual y coherente los contenidos necesarios de una lengua y que mantenga, sobre todo, una relación estrecha con algún ámbito de la vida de los estudiantes? Definir el objetivo de un manual de comprensión de lectura en francés para estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras conlleva varios desafíos. Como he señalado, se trata de una propuesta pedagógica que surge a partir de una necesidad específica de un medio específico. Daniel Gaonach señala que teóricamente, hasta hace unas décadas, la lectura en lengua extranjera no representó un objeto de investigación de interés, ya que por un lado, solía considerarse como una competencia suplementaria que llegaría a adquirirse de manera natural en el momento en que se dominara de manera suficiente la segunda lengua. O por otro lado, la lectura representaba un simple instrumento de aprendizaje, ya que es a través de lo escrito que se presentan los materiales para introducir otras competencias de la lengua. La influencia de los análisis teóricos sobre la lectura en lengua materna, específicamente los trabajos de Gottman y Smith en los años 1970, repercutirá en el interés y en las propuestas didácticas de la enseñanza-aprendizaje de la lectura en lengua extranjera. Estos teóricos consideran que la lectura consiste en lo esencial en la elaboración de hipótesis sobre la significación del texto leído, hipótesis que el lector somete regularmente a prueba, confrontándolas con información recabada de manera progresiva en el curso de la lectura. En un curso con fines específicos como este, en el que no se pretende alcanzar el dominio de la lengua en ninguna de las otras habilidades, la lectura se distingue plenamente como un objeto en sí, no es un instrumento, la lectura no es un instrumento para alcanzar o fortalecer otra habilidad u otra competencia. Este hecho conlleva un reto no menor en la elaboración de un manual para la comprensión de lectura en francés. En primer lugar, el aprendiente de comprensión de lectura a nivel universitario, comprensión de lectura en francés específicamente,
sabe cómo descifrar un código gráfico semejante al suyo, puesto que se trata de una lengua romance. Además, no se trata solamente de una semejanza respecto al sistema de escritura, sino también respecto a la estructura sintáctica y a la naturaleza del léxico, ya que ambas son lenguas de origen latino. Por lo tanto, como Sophie Moirant lo ha señalado, es inútil proponer prácticas de descodificación como si los estudiantes no supieran leer. En segundo lugar, las y los aprendientes poseen, aunque de manera variada, una competencia textual. Es decir, el público implicado en la lectura en lengua extranjera ya ha sido confrontado en su lengua materna a textos académicos de carácter informativo o argumentativo. No obstante, a pesar de estas competencias que no pueden minimizarse, un estudiante que se inicie sin conocimientos previos en la comprensión en francés y que decida emprender una lectura lineal, captará de forma aislada algunas frases y deducirá de forma general y deficiente el contenido. Al tener en cuenta estos aspectos, surge de nuevo la pregunta: ¿qué elementos fundamentales deben tomarse en cuenta para la concepción del manual? El objetivo fundamental de la propuesta de esta publicación consiste en ofrecer estrategias que permitan sensibilizar e identificar los modelos discursivos de la argumentación que organizan y vinculan la información, al mismo tiempo que se enseñan los recursos lingüísticos y gramaticales indispensables para llevar a cabo una lectura de un texto académico. El primer tomo de nuestro manual, Livre pour découvrir ensemble, hereda así la metodología planteada por el primer equipo de profesoras del área de francés en los años 1970, la approche global, el enfoque global o la perspectiva global. En su libro Situación d'écrit, Sophie Moirant, quien es la precursora de este enfoque en el ámbito francófono, expone algunos problemas del lector en lengua extranjera. Como el estudiante desea comprenderlo todo, tiende a traducir practicando una lectura lineal palabra por palabra, lo cual tarde o temprano terminará siendo una tarea agobiante. Uno de los primeros objetivos es, por lo tanto, impulsar al estudiante en una práctica continua que le permita saber y experimentar que no es imprescindible entender todas y cada una de las palabras. El approche global trata así de romper con la linealidad del texto para conducir a las y los estudiantes a identificar los índices textuales que permiten, por un lado, predecir e identificar la arquitectura del texto y, por otro, formular hipótesis sobre el sentido. Se propone así una serie de prácticas lectoras a lo largo de este manual que permitan identificar al aprendiente índices temáticos, recurrencia de términos y expresiones, índices de organización textual, conectores que transmitan relaciones de causa-consecuencia, secuencias cronológicas, relaciones de oposición, relaciones de restricción, y también la identificación de modalizadores, las marcas de posición del autor frente a su discurso su discurso, como el rechazo y la aceptación frente a lo que dice. La práctica continua y la identificación de estos elementos tiene como objetivo alcanzar fluidez para interpretar información, hacer inferencias y comprobar hipótesis. Bueno, presento por ejemplo aquí cómo se trabajan estos índices en el primer manual que surgió en los años 80 del curso de comprensión de lectura francés, que fue hecha por las profesoras, por el equipo de francés de esa época, y bueno, donde se puede ver cómo se está invitando al estudiante a establecer, a poder identificar de manera clara con las relaciones lógicas que aparecen en el texto, en este caso, causa y consecuencia, y además identificar las palabras que establecen esta relación. A 40 años de su aparición, el nuevo manual de comprensión de lectura decide seguir empleando este enfoque. Sí, en efecto, el approche global permite fundamentalmente transferir habilidades de reconocimiento e interpretación tanto de estructuras y tipos de texto adquiridos en la comprensión de lectura materna y en textos académicos. De modo que de manera esencial se trata de volver visible la arquitectura del texto para poder reconstruirla cada vez de manera más natural. Esta práctica permite así a corto plazo trabajar con base en la experiencia de lectura de las lectoras y lectores, a la par que se van adquiriendo herramientas léxicas, gramaticales y sintácticas fundamentales que permitan agilizar la lectura y su interpretación. Bueno, y aquí les muestro otro, un ejercicio que planteamos en el nuevo manual, donde también se puede ver
como lo que se intenta es volver visible la arquitectura del texto que pueda facilitar y naturalizar la lectura en vez de hacerlo de la manera lineal. De esta manera, el manual de comprensión de lectura se focaliza de manera esencial no en enseñar la lengua, sino en la observación detallada de las maneras en que se construyen argumentativamente los contenidos. Los elementos lingüísticos, sintácticos, léxicos y gramaticales son únicamente auxiliares que permiten apoyar este trabajo de observación y familiarización con las estructuras de los textos. El manual se conforma de 38 documentos de lectura divididos a su vez en 12 ejes temáticos. Los textos en este primer manual son textos de divulgación general, reseñas de libro y textos narrativos y explicativos de carácter informativo. En cada documento se propone una actividad de prelectura que, conforme al enfoque global, pretende primero realizar un acercamiento global del texto que permita acceder al sentido general a partir del reconocimiento de títulos, imágenes, principio y final de párrafo, nombres propios o fechas. Una actividad de lectura, también se propone la prelectura, una actividad de lectura y una actividad de postlectura que pueda vincular la práctica lectora con alguna tarea específica relacionada con el ámbito universitario. La resolución de un problema, la conformación de un resumen, la elaboración y comunicación de una opinión o un punto de vista. Y a continuación voy a presentar de manera bastante fluida los 12 ejes temáticos y las estrategias y los objetivos de cada eje temático, los objetivos que pretende alcanzar cada eje temático y los tipos de textos a los cuales están relacionados estos objetivos. Entonces, el primer tema es la sensibilización, donde se intenta reconocer las particularidades del francés respecto a otras lenguas romances a través de títulos de libro, párrafos de 3 líneas, lista de palabras. Segundo eje temático, primeros acercamientos, identificar estructuras básicas del francés a través de formularios de datos, índices, cuestionarios. Tercer eje, civilizaciones antiguas, donde se intenta hacer una lectura selectiva en textos de un párrafo o dos, en este caso de temas con civilizaciones antiguas, mitología griega y latina, los dioses y la civilización azteca y Roma antigua. Eje temático 4, Francia. El objetivo principal es identificar datos precisos, cifras y nombres, así como ideas globales a través de textos, como a través de infografías. En este caso les presento una infografía sobre París y sobre la lengua francesa, y además utilizando también textos cortos sobre la cultura y la prensa francesa. El quinto eje, el resumen y la traducción automática, con el objetivo de identificar relaciones lógicas, en este caso cronología y causa-consecuencia, con textos cortos y una estructura muy simple. El siguiente eje, el museo, identificar datos precisos, nombres, funciones y objetivos a través de textos de estructura narrativa o informativa muy simple. Sismos y clima, identificar relaciones lógicas establecidas en un texto informativo simple. Filosofía y ilustración, identificar relaciones lógicas y datos en un texto de una página sobre un tema de interés. Emancipación de las mujeres, identificar datos e ideas principales, observar la progresión de argumentos en textos informativos de sitios especializados. El mundo de hoy, identificar de manera detallada ideas principales y la relación entre ideas en introducciones sobre textos especializados. Aquí ya dejamos como los textos de divulgación e información para poder comenzar con las estructuras de textos académicos formales a partir solamente de sus introducciones. El siguiente tema es la lectura, e identificar de forma detallada ideas principales y secundarias en reseñas de libros, artículos informativos y textos narrativos sobre la historia de la lectura. Y finalmente el último eje temático es presentamos un fragmento de un texto literario, en este caso es el capítulo 15 del Principito, donde se intenta identificar personajes y acciones, así como las connotaciones respecto a la lectura del capítulo 15 del Principito. Ok, pues voy a dejar de compartir para terminar. La preparación del manual de comprensión de lectura supone un trabajo complejo y laborioso debido sobre todo
al criterio que ha de seguirse para la selección de textos que estén en armonía con una progresión de aprendizaje en razón de los contenidos lingüísticos y, por supuesto, de los permisos editoriales. Sin duda, las inclusiones y exclusiones tienen que ver de forma esencial con las preferencias e intereses de las recopiladoras y creadoras de este manual. Las líneas temáticas han sido dictadas ciertamente por las diversas disciplinas que se desarrollan en esta facultad, pero también están influidas en la perspectiva heredada por las antiguas creadoras del material de comprensión de lectura del departamento. El antiguo equipo de francés, conformado también solo por mujeres, reivindicaron en la elección de sus textos espacios de pensamiento para las minorías, nuevas formas de concebir la representación geográfica del mundo, el reconocimiento de la diversidad, los derechos y libertades de los seres humanos, y dieron asimismo un lugar privilegiado a una reflexión continua sobre la práctica lectora. Las marcas de su trabajo, que precede al nuestro, están presentes en la conformación del manual. El approach global o perspectiva global, cuyas características he presentado de forma general, permite sobre todo comenzar a trabajar con macroestructuras y apoyarse en las experiencias lectoras de las y los estudiantes, a su vez que se intenta complementar y fortalecer la tarea de interpretación, ofreciendo los recursos necesarios para comprender las estructuras lingüísticas de la lengua. La intención es poder contribuir con esta formación a iniciar a las y los estudiantes a las particularidades de la cultura escrita en el ámbito universitario, poder reflexionar junto a ellas, junto a ellos, sobre las formas en que se construye conocimiento en otras lenguas y las prácticas específicas que acompañan la construcción de saberes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia. También a la profesora María Antonieta. He de decir que ambas presentaciones fueron muy, muy ricas. Agradezco sobre todo pues el trabajo, el empeño que le ponen estos materiales, ¿no? El actualizar cada vez más para que sean cercanos a los alumnos es algo muy importante porque pues sí, como pudimos ver en la presentación de la maestra Cintia, cómo se hizo antes, ¿no? Cómo se hacían estos materiales, estas formas de llegar al estudiante, pues no eran, digamos, las más aptas. Entonces, estos procesos de adaptación me parecen muy buenos, los aplaudo muchísimo. También, pues que ambas lenguas romance, pues si bien no son las más requeridas o las más habladas, ¿no? Como el inglés en este caso, pues es importante porque sí se ve un interés de las alumnas y los alumnos para acercarse a estas lenguas y qué mejor manera pues haciéndolo con estos materiales, con profesoras como ustedes. Creo que es eso muy, muy importante y voy a leer en los comentarios que habían puesto después de la presentación de la maestra Antonieta. Gerardo López Lozada, aguante el delfín, y Carla García Montalvo pone felicidades por la publicación. Sí, yo felicito la publicación de ambas, que se hicieron también en conjunto con otras profesoras del mismo departamento de lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras. Es muy importante, ¿no? Ya que es requerido para tanto la titulación como para conocer otra lengua. Entonces, qué mejor que festejarlo en este marco del Encuentro Nacional de Comprensión de Lectura. No sé si quieran comentar algo más, si Laura tenga algún comentario. De acuerdo. Pues creo que... Perdón, solo quisiera decir que justo esto que decías de que sí, y que lo veíamos ayer en una de las plenarias de esta hegemonía del inglés, y que uno se pregunta cuál es el papel de estas lenguas, por ejemplo, independientemente de que sí es una pregunta muy importante que uno debe hacerse y que daría pie a una investigación muy interesante, pienso que también ya un texto en otra lengua, como en este caso francés o italiano, y la interacción que los estudiantes tengan con estos textos, ya significa, ya es algo significativo, que haya una interacción, que haya una reacción frente a un texto que no está en la lengua materna,
y que lo que me parece muy valioso es que después de este transcurso y interactuando y conviviendo y haciendo las propuestas que el manual propone, hay cosas que suceden, hay reacciones que se manifiestan y bueno, que eso me parece ya importante. Y independientemente de que también me pregunto qué pasa después con esta formación en los estudiantes, en los estudiantes en su formación académica con el aprendizaje de una lengua como el italiano, francés, que no forma parte como de la hegemonía. Pero muchas gracias, solo quería decir. Bueno, yo coincido, perdón, coincido mucho, Cintia, contigo. ¿Y qué pasa? Mira, yo he tenido la fortuna de encontrarme alumnos que, bueno, eso están en licenciatura o en doctorado, que me los encuentro en la facultad y comentamos, ¿no? Ya ellos a veces ya están dando clase ahí mismo en la facultad o están en otros lados y me comentan, ¿no? Que esa formación de la que tú preguntas, que qué pasa más allá, es eso, ¿no? Te informan que siguieron estudiando italiano ya como lengua, ¿no? Eh, otros que siguen leyendo, ¿no? Que siguen leyendo, que siguen investigando por medio del italiano en este caso, ¿no? Que siguen buscando materiales en italiano y eso, siguen practicando, como dicen ellos, nuestras estrategias que no, dice que no olvidamos, pues ahí las seguimos aplicando. Entonces eso yo creo que es lo más importante para un profesor, es oír esto, ¿no? Oír que pudiste aportar algo para estos o estas estudiantes. Y bueno, eso es lo enriquecedor de nuestros cursos, de nuestro trabajo. Y pues bueno, eso es, ¿no? El seguir adelante y seguir haciéndolo pues con toda la firmeza de que gusta, que hay interés, que no pensemos que no hay alumnos o alumnas que no importa el francés o el italiano, no, sí importan creo que todas las lenguas, pero en nuestros dos casos yo creo que importan muchísimo y sigue ese interés, no solamente en el curso, sino sigue ese interés en su vida académica. ¿Sí? Bueno, y gracias. Sí, muchas gracias. Es muy enriquecedor, ¿no? Este primer acercamiento que tienen las alumnas, los alumnos con estos materiales, como les comentaba, y qué bueno, ¿no? Que tengan estas estrategias para su formación y que de ahí continúen, ¿no? Aunque no estudien lenguas o letras en específico, creo que es un gran acercamiento. Entonces, eso nos quedamos de estas exposiciones de ambas. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Leeré solamente el comentario que puso Laura. Muy buena presentación de ambas. Justamente se ve el interés por seguir fomentando la comprensión lectora y de ir actualizando métodos o estrategias más anticuados y traerlos a nuevos alumnos. Claro que sí. Pues, sí, claro que sí, gracias Laura. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pues eso fue todo por la mesa 5 y pues continuaremos con algunas de las actividades que pueden consultar en la página del encuentro de lectura.unam.mx. Que tengan un buen día todas. Gracias. Igualmente, buen día. Hasta luego. Hasta luego.